Buenas tardes para todos. Estoy en esta modalidad de, acá tengo la cámara y allá tengo la pantalla, por eso miro para arriba. Así que bueno, quería decirles que vamos a hablar en este taller dentro de tendencias eh, sobre el mixtering, que bueno, es una palabra que se pone de moda hace poco o relativamente poco, a unos años, que tiene que ver un poco lo que le pasa a la industria, lo que le pasa a las personas que estamos trabajando en audio, las personas que, bueno, que día a día eh, terminamos canciones, no sé, películas, algunos que por ahí algunos de ustedes están en el mundo del audiovisual, también lo mismo. Y entonces, para hacer una definición rápida de qué es el mixtering, es una nueva moda, voy a casi como leer lo que decía sobre el taller, que es la nueva modalidad de finalización, o sea, o mastering, que es otra de las ramas. Después vamos a ver bien qué es cada uno de los, qué es mastering y qué es mezcla. En la misma sesión de mezcla o en una nueva sesión de estéreos, esas son las opciones, pero en el concepto de que siempre estamos dentro de las computadoras. O sea, usamos todo lo que usamos, pero es dentro de las computadoras. ¿Por qué esto se dice? Bueno, digamos, in the box, medio que un poco el mundo de la modalidad online empezó a hacer que esto se ponga como de moda. Después la pandemia profundizó esa moda, como que cada uno desde su casa tenía la posibilidad, ya no era tan sencillo moverse a otros lugares para hacer mastering o hacer grabaciones y mezclas, en fin. Entonces esto también hizo incidencia en que el mixtering fue ganando espacio. Pero a la vez también es muy polémico el mixtering para algunos y ya vamos a ver por qué. Así que bueno, preparen sus páginas amarillas para el amarillismo del mixtering. Lo digo con humor porque el humor siempre hace bien y aparte también es un poco ver qué es lo que le está pasando a la industria, qué está pasando en todos lados y también esto genera gente que está o a favor o le queda bien o le queda cómodo y gente que está totalmente en contra de esto de que se llama mixtering. Eh, bueno, lo que vamos a ver también es la utilización de los plugins, que en este caso depende de cada uno, de cada DAW que tengan ustedes. Puede ser que tengamos diferentes DAW, por ejemplo, los más clásicos que se utilizan en, en la jerga, digamos, digamos los que más se usan, no en la jerga, digamos, en el medio, el Pro Tools, el Logic, Cubase, el Reaper, FL Studio, Ableton Live, bueno, en fin, y en el mundo audiovisual, el Final Cut eh, y el del pack de Adobe Premiere, que bueno, son los, digamos, como los software más importantes para finalización de audio. Claramente el mixtering habla sobre la finalización del audio preparado para, ya sea para hacer una compresión para YouTube, tipo formato H264, que es el formato de compresión que maneja YouTube, o para las plataformas digitales, que son las clásicas, bueno, ustedes ya saben, YouTube, Spotify y todas esas, que tienen una medición especial en LUFS, que es el loudness, que es ese volumen de presión que tienen las canciones. Y bueno, para estandarizar un poco la industria de broadcasting, todo lo que tenga que ver con eh, el volumen de todas las cosas que vamos viendo y escuchando, se estableció como un nivel de luz, que es este loudness. El loudness está, vuelvo a decirles, hay una definición muy precisa que a mí no me termina de cerrar en el entendimiento. Entiendo que el loudness es la presión sonora de las frecuencias bajas en función del todo, el volumen final, pero no le doy mucha bola. Eso ya es una apreciación personal, que bueno, que va a haber muchas apreciaciones mías personales, claramente porque el mixtering es como una novedad y es algo que está en desarrollo a partir de las posibilidades de cada uno y lo que cada uno le sirve, puede hacer, digamos, todo ese tipo de cosas. Entonces le decía que em, las diferencias entre una mezcla y un mastering podría ser voy a leer un par de, más que leer, hacer un enumerado de cosas que vamos a charlar previo a después ver ejemplos. Lo primero era la diferencia entre una mezcla y un mastering. Bueno, una mezcla claramente es un multitrack que contiene un montón de canales y buses y todo termina en un master. Esa mezcla después tiene un volumen que deja un espacio digamos, de volumen final para que el mastering después lo levante ese volumen final y lo haga en función del todo. ¿Cómo quiere decir en función del todo? Eh, eh,
En función del todo quiere decir que cuando uno termina una mezcla, prepara algo con un determinado volumen, llamemos menos 6 dB. Y cuando va al mastering, el mastering hace que esos menos 6 dB se conviertan en menos 0,1, 0,2, o sea, valor negativo para no picar en cero. En mi caso yo lo pongo siempre en menos 0,3. Eso lo que hace es, eh, digamos, permite que el volumen final esté controlado al máximo dentro de lo que hace el mastering y dejar a todo a tope, por así decir, sin perder este valor de luz, que ya vamos a ver cómo funciona esto. Em, la diferencia esencialmente entre una mezcla y un mastering es que la mezcla es individual, es por cada tema, uno mezcla un tema, mezcla y saca y pone la voz en un lugar, si es una canción, en fin, puede jugar ahí a tener diferentes apreciaciones. El mastering, por otro lado, hace a una nivelación general de un conjunto de temas, o sea, varias mezclas, como si fuera un disco de, por ejemplo, 10 canciones. Entonces, nosotros ahí tenemos eh, un disco de 10 canciones que tenemos que hacer un mastering sobre eso, y sobre ese mastering lo que tratamos de buscar, aparte de un volumen final bueno de cada canción, es una, llámese, balance, mejor dicho, el término es balance entre las canciones, que tengan el buen low y que sea parecido, que tengan el volumen final parecido, que las voces estén a un volumen que siempre esté en ese lugar donde uno coloca las voces. Eh, el mastering ayuda también a discos que a veces son muy eclécticos, que tienen temas muy diferentes, que cuando uno los va pasando de tema en tema, la continuidad del disco sea mucho más amigable, más homogénea, porque si no, habría mucha diferencia de, por ejemplo, no sé, por decir así, por estilos, un tema fuerte, hardcore, contra una balada, y así sucesivamente. Entonces, el mastering tiende a eso. Y otra diferencia clara que hay entre la mezcla y el mastering es que el mastering tiene el concepto de que un estéreo entra a un ruteo analógico externo de Compus y vuelve a la computadora para terminar eh, con una limitación final, que el limitador es el plugin principal o el efecto principal que hace que la canción tenga un techo de picos para que no se ponga en rojo al darle mucho input de volumen para que esto después nos dé un lindo resultado. Entonces, la mezcla puede ser algo hecho en un estudio, en una mesa de estudio de varios canales, y eso después se tira un estéreo, se tira la mezcla, como se dice, que tiene que tener un margen de volumen para que el mastering después lo pueda hacer. Y el mastering es ese estéreo que viene, por ejemplo, en menos 6 dB, a veces más, a veces menos, va dependiendo del gusto de cada uno de los productores, músicos y los ingenieros de sonido que trabajen en cada cosa. Y después en el mastering se logra esa diferencia pasando, por ejemplo, por sistemas valvulares, o que dan un color que capaz las compu no tienen, pero si uno mezcló en un estudio con una mesa determinada, ese color ya viene. Entonces empieza a haber como muchísimas posibilidades como para ver, de cerrar un tema o un disco, ¿no? O sea, el mastering sirve tanto para un tema como para un disco, pero ¿qué pasó con la industria? Y este es otro de los ítems, la industria y sus consecuencias, ¿no? Eh, la industria en realidad ahora nos lleva que estábamos en mi época, que yo trabajaba hace un tiempo atrás, los discos los terminábamos en formato CD, el famoso 4400 16 bit, que era la nomenclatura técnica del formato del CD, que hoy en día sigue siendo lo mismo en el CD, pero ahora eso se convirtió en plataformas digitales, llámese YouTube, Spotify, Tidal, y cada una con su valor de medición de luz. Por ejemplo, YouTube te dice que podés terminar las canciones a menos 13 luz, eh, Spotify te dice a menos 14, Apple Music te dice a menos 15. Entonces, cada uno tiene un valor aproximado. Esto se podría decir que cada tema tendría que estar terminado para cada plataforma. Sería algo medio complejo hacer algo así, que uno termina una canción y tiene que hacer 8 versiones de terminaciones digamos, para que eso esté eh, optimizado para cada plataforma. Cuando las empresas que son
las subidoras, como le digo yo, pero tienen otro nombre, que son las que suben las músicas. O sea, nosotros como artistas o como sellos discográficos subimos las canciones terminadas, masterizadas a una página, llámese como las varias que hay, capaz que alguno de ustedes conoce, TuneCore, CD Baby, eh, The Orchard, bueno, en fin, hay varias de estas empresas que se dedican a que reciben un tema de un artista con los permisos y los derechos de difusión correspondientes, y a eso después se hace una distribución desde ese, por ejemplo, CD Baby o The Orchard o TuneCore. Hay varias, hay algunas gratuitas, con bueno. eh, lo que digo es que esas empresas subidoras distribuyen a todas las plataformas un formato ya preestablecido. Entonces uno tiene que ir con un formato promedio, por así decir. Después eso también arma la polémica, ¿no? De si menos 14 luz, si vamos a más fuerte o menos fuerte. En general, lo que sucede es que cada una de las plataformas tiene un algoritmo de compresión y limitación propio para nivelar la diferencia de cada uno de los productos que le entregan a las plataformas. O sea, eh, YouTube, que ahora tiene YouTube Music, que está funcionando bastante bien, Tidal, Spotify, bueno, cada uno de esas plataformas tienen un algoritmo y ese algoritmo tiene una compresión y limitación preestablecida para que temas que están muy bajos suban el volumen y los que están muy fuertes bajen el volumen. Entonces, en ese movimiento que hacen las plataformas, es como que, entre comillas, ellos tienen la última palabra sobre lo que hacen los ingenieros de grabación y de mastering. Porque si yo entrego un tema y si está fuerte, me lo aplastan, por así decir, que es una terminología muy de la compresión del audio final. Me aplastaron el tema, quiere decir que el tema empieza a perder volumen y se pone como sucio, distorsionado. ¿Por qué? Porque el compresor le corta el rango dinámico a tope que tiene y como se pasó, tiene una pérdida de volumen porque la plataforma con su algoritmo comprime y limita y nos da un poco de un audio, como digo yo, medio como una virular, una fritura, medio fritado, medio como distorsionado. Eh, entonces, eso es algo que las plataformas nos hacen. Entonces, si nosotros tiramos a menos 14 luz, se supone que van a subir hasta un volumen ideal. A prueba de error, yo subí canciones a menos 14 luz y finalmente me quedan bajas. Quedan bajas para mi gusto, en comparativo, eh, digamos, quedan bajas en el sentido en el que no es que no se escuchan, que uno viene escuchando otras músicas que están buenísimas, fuertes, y cuando viene lo que uno hizo le queda bajo. Entonces dices, wow. Entonces eso ya empieza a generar una polémica de a dónde voy con los loops, si estoy bien, si no está bien, si esto es poco, si esto es mucho. Bueno, empieza a haber toda una situación de, como de decir, hay que buscar ese lugar de confort óptimo como para decir, esto está bien. Después, algo que también tiene que ver con, con el mixtering es lo siguiente. Voy a mirar acá opciones. Estoy mirando una lista de cosas para hablar, ¿no? Bien. Después aparece por qué el mixtering. O sea, cuál es la idea del mixtering y por qué surge, ¿no? Digamos. Para mí, el tema es algo, yo lo venía desarrollando anteriormente a la existencia del mixtering. Yo ya lo hacía, el solo hecho de decir, bueno, tengo una compu, en la compu tengo un programa, en la compu tengo unos plugins buenísimos, que después uno los puede bajar, comprar, bueno, eso ya depende de cada uno, pero digamos, en mi caso yo soy usuario de Pro Tools casi al 100% y después utilizo Logic, Ableton para otras cosas puntuales, ya sean remix o para producciones. Cada uno, por ejemplo, el Ableton me sirve para trabajar en remix y producciones de música electrónica y algunos shows en vivo que tiene muy buena adaptabilidad de cualquier tipo de hardware externo que uno enchufa y uno controla el sistema para poder hacer unos sets en vivos muy interesantes. Eh, Después el Logic me gusta mucho y lo utilizo, que es un software muy completo, principalmente porque solamente con la instalación con su instalación, digamos, que obviamente es exclusivo de Mac, eso sí es algo que, bueno, estaría bueno que se pueda compartir con Windows, pero bueno, por ahora solamente es exclusivo de Mac. Ese software, el Logic, tiene
una plataforma de plugins propios y simuladores de amplificadores, simuladores de batería virtual, o sea, un baterista que toca, pero en realidad está dentro del programa, con muchas variables, con grandes posibilidades de- de poder usar sintetizadores, samplers, cuerdas, en fin, hay un montón. eh, la verdad es una gran software. Entonces, ¿qué digo con esto? Que uno puede ir trabajando en diferentes software, entonces esto me fue llevando a que cuando terminaba algunos trabajos, después digo, algunos querían masterizar, otros no, y otros era cuando el trabajo final, yo a la, ante la necesidad de mostrárselo al artista o al cliente que uno tiene, o el artista como cliente que uno tiene, mejor dicho, está bueno mostrárselo en un volumen lindo, que esté bueno. Entonces era empezar a poner compresores y limitadores en el máster. El máster, el canal donde terminan todos los canales de la sesión. Y ahí empezar a toquetear, ecualizar y darle un poco de power y qué sé yo. Y entonces digo, bueno, esto ya está casi quedando final. Yo no sé si esto después va a poder ir a un mastering. Porque principalmente pasa lo siguiente, que tiene que ver como volver a lo de lo que hablamos de la industria, que la industria está pidiendo hoy en día más que hacer discos, hacer singles, cortar algo con un video y que salga eso, medir cómo viene eso y a consecuencia seguir con otras cosas. Creo que hoy en día es más sencillo y directo hacer singles durante varios periodos del año. Por ejemplo, pensamos en un año, si pudiéramos hacer un single por mes, son 12 lanzamientos, son 12 comunicaciones con todo esto que tiene que ver con las redes sociales y la comunicación por Instagram y toda esta cosa. Digo Instagram por decir una, cada uno agarre, si quieren usar Twitch, si quieren usar Twitter, si quieren usar, no sé, las que les parezca, o esas realizaciones con algún video sencillo, llámese un video tipo eh, puede ser un video como esos tipos de lyrics, no me salía, video lyrics que tienes las letras, o sea, por ahí una foto con unas letras que van pasando y dice el tema, o sea, hoy en día era como que la industria también un poco lleva a eso de no hace falta trabajar en un disco, hace falta trabajar en un single. Ojo, esto lo abro a polémica, no es una definición, o sea, no es que es así, es que es como que hoy en día la industria nos hizo hacer que todos tengamos mail, o sea, todos tenemos un mail, pero porque la industria lo fue llevando y es necesario para estar en esa convivencia con el todo. Entonces, pasa lo mismo acá. Entonces, el mixtering aparece a partir de esa idea de que hago un tema, lo termino, lo agarro en la misma compu, lo levanto, lo pongo lindo, hago el make-up, por así decir, y ya está. Sí, bueno, entonces aparecen otras posibilidades y aparecen los planteos de gente que no comparte lo del mixtering. Yo levanté algunos comentarios eh, así de foros, de gente hablando del mixtering y bueno, y dicen cosas que está bueno tenerlas en cuenta, como que cómo vas a hacer, o sea, este es un buen planteo, cómo va a ser que la misma persona que mezcla masterice. Yo coincido con eso, estoy totalmente de acuerdo. Entonces el mixtering capaz no es una masterización del tema, sino es una finalización de una mezcla en concepto de volumen de mastering. Esa es la gran diferencia para mí. Eso es un concepto personal, como les dije que esta charla, taller va a estar lleno de eso, de conceptos míos en función de lo que uno puede ir haciendo en la industria. Después uno puede, no sé, puede tener la posibilidad en cuanto a la industria, que es, eh, me imagino que un tema de un artista que lo siguen 3 millones de personas y que tiene un contrato con una super compañía, no van a hacer un mixtering, porque el mastering lo van a pagar, porque hay una producción detrás de eso y no va a haber problemas sobre pagar un tema de masterizar un tema, porque aunque se lo cobren lo que se lo cobren, no pasa nada. Lo que quiero decir es que eso también incide en la decisión de cómo uno se va para el mixtering, ¿no? Digamos, o como uno toma decisiones sobre decir, bueno, yo tengo una mezcla que está buena, me gusta, o tengo, supongamos, una peli, hice toda la parte sonora de una peli, un cortometraje, porque también digo, siempre pensando en el mundo audiovisual, hay algo de que uno puede mezclar las voces, todo lo termina y no hace falta mandar a masterizar algo. Pero
cuando uno en una peli quiere hacer un sonido 5.1 para cine, entonces ahí sí hay que ir a masterizar y eso implica, bueno, obviamente eh, implica una tecnología que quizás no la tenemos en el mundo hogareño, porque el mixering también es muy del mundo hogareño, del home studio. eh, Algunos estudios profesionales lo tienen y como el que ejecuta ese mixering o el que hace esa finalización de mezcla dentro de la sesión de mezcla, que también está supeditada a algo, y esto es importante. Uno tiene una supercomputadora y dentro de la mezcla puede poner uno, dos o más plugins. Llega un momento que la computadora no procesa más, entonces se cuelga, como quien dice. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacar esa mezcla a un estéreo y con ese estéreo trabajar en otra sesión como de mastering dentro de la compu, o sea, el mixtering, porque el mastering tiene siempre la teoría de pasar por afuera, por hardware externo, o sea, salir de la placa de audio, ir a unos procesadores y después volver a otro canal estéreo de la compu grabando o incluso ir a otra compu, como he visto en varios estudios de mastering. El mastering es una ciencia súper interesante y tiene muchas cosas a favor. Y tengo para decir que a mí me encanta eso del mastering. No, no es que estoy a favor del mixtering y en contra del mastering o viceversa. Digo la polémica porque eso puede llegar a existir. Entonces, las posibilidades sobre lo que sería un mastering contra un mixtering son infinitas y tienen que ver más con las herramientas y posibilidades que tengan cada uno. No es puntualmente eh, sobre si conviene o no conviene. A veces el valor de la producción hace que el mixtering sea casi sine qua non. Si uno hace un trabajo de bajo costo, no vamos a pretender hacer un mastering que sea súper, que cambie la ecuación económica. Entonces, ahí hay un poco de eso. Porque finalmente, el resultado sobre el mastering tiene que ver, yo siempre tuve la teoría y pude masterizar discos, o sea, muchas obras, 10 temas. Ojo, puedo hacer un disco de 10 canciones y cortar los singles como adelanto, primero, segundo, tercero, como he hecho hace poco y en otros momentos. Pero bueno, insisto que también esto tiene que ver con la posibilidad de producción. Entonces, lo que también es cierto y está bueno aclararlo o decirlo, es que, por ejemplo, este concepto de que el que mezcla después masteriza es como, bueno, hay dos grandes problemas. Primero, que escucha a la mitad de gente, o sea, el que mezcla y masteriza es uno solo. En cambio, si tenemos un ingeniero de mezcla y después hay un ingeniero de mastering. Entonces, claramente cada uno de esos dos lugares, que a veces lo ocupamos uno mismo los dos lugares, esta especialización de cada uno es importante. Yo trabajo mezclando y después entrego las mezclas y hay una persona que masteriza que tiene toda una especialización en el mastering, que no es poca cosa. Que claramente es muy interesante ese concepto de que la persona que masteriza es una persona que no está sobre el proyecto de forma como estamos los que mezclamos, que estamos, como quien dice, mucho tiempo sobre el proyecto. O sea, estamos así como quien dice, cuando uno mezcla está, no sé, 15 días mezclando una canción en tiempos, no está todos los 15 días seguidos mezclando, ¿no? Mezcla 8 horas, 10 horas en total, pero digamos va haciendo observaciones, después corrige. Hoy en día tener el proyecto para postproducción adentro de la compu en nuestro home studio nos permite corregir. Si nosotros tenemos que ir a un estudio y tirar las mezclas con la mesa esa que suena linda, hay que tirarlas en el momento y después volver y tener stems para corregir, pero no es lo mismo que estar corrigiendo dentro de la casa de uno o del home studio o en su propia compu, bueno, en fin. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que mezcla tiene un concepto y después el masterizador es una persona que no intervino en nada que tuvo que ver con la grabación, que tuvo que ver con la mezcla, con la producción. Él recibe y escucha y dice, bueno, a ver, y detecta las cosas y los detalles que tienen que ver con el audio, o sea, los problemas de audio. Entonces, el punto de vista entre el ingeniero de masterización es como pensar cómo es la práctica de la forma de masterización. Eso está buenísimo, me parece, y eso siempre es un valor agregado. Y otro valor agregado, aunque sea un colega que también haga mixtering o que mezcle adentro, que mezcle uno, que masterice dentro de la compu, uno le pasa las canciones y también es otra persona escuchando, trabajando sobre ese proyecto. Entonces eso también está muy bien. Entonces digo, bueno,
Eh, Está bueno ese concepto de tener que eh, dos oídos diferentes en el proyecto ayudan. Otra de las cosas y otro valor que es muy importante, que también lo tengo acá como un ítem que tengo que hablar, que sería la escucha y sus posibilidades y dificultades. Ese es uno de los ítems. Ese ítem es muy importante en lo siguiente. Nosotros cuando escuchamos en nuestro home studio, seguramente algún problema de audio tendremos, salvo tener un home studio medido con todo y que uno ya sabe cómo van quedando los resultados, que es algo que a mí, por ejemplo, me funcionó, que con el paso del tiempo aprendí a escuchar en mi home studio y puedo terminar cosas que están, entre comillas, dignamente bien. Eh, no digo que sean geniales, pero bueno, tienen con qué, como quien dice. Entonces eso fue también un proceso de tiempo de acostumbrarse, aprender y escuchar. Entonces en el mundo de la escucha, el que mezcla, el que masteriza, es la clave de lo que uno escucha y lo que uno manipula para ese resultado final. No por tener un super estudio y por tener un masterizador bárbaro, el resultado es bueno, porque tiene que ver con la persona que escucha. Uno, siempre pongo el mismo ejemplo en varias ocasiones, incluso a los alumnos de la Facu también se los dije varias veces. El gran ejemplo es Skrillex, es eh, un artista que trabaja solamente con Ableton Live, todo en su computadora, en una MacBook, obviamente que era DJ, hizo muchas cosas, pero él consiguió un audio final adentro de su computadora que impresionante. No estaba yendo a grabar un estudio, a buscar los mejores los mejores micrófonos. No, 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 todo adentro de la compu. Está bien que la música es la famosa dubstep, esta música electrónica, ese género nuevo de la electrónica que nos lleva a un lugar súper como de una música rara en cuanto a la forma de ejecución, que es muy digital, muy de los procesos que trabajan en el live, o sea, el warp time, cortar y pegar en lonjas canciones que tienen sonidos robóticos, que bueno, después esa música se puso en las películas de Transformers, digamos, ahí agarró un montón de identidad, esa música con Transformers, bueno, con esa cosa de algo mecánico y electrónico. Entonces, digo, si este chico pudo conseguir este audio, no dependía de si compró el Ableton, el último, el 9, el 11, dependía de lo que él escuchaba y de lo que él generaba, y de su know-how, y su intuición también, porque hay mucha intuición en todo esto. Uno tiene una intuición y dice, bueno, voy para acá. Y bueno, y la verdad que es un punto súper interesante. Entonces, el tema de la escucha, volviendo a este punto, es que es como, no es la flecha, es el indio, como siempre se dice esa frase, que no importa uno lo que tenga, sino cómo uno trabaja con lo que tiene. Entonces, a veces uno en sus casas tiene parlantes, variables, algún parlante Bluetooth. Yo, por ejemplo, uso un Bluetooth JBL que lo enchufo porque si lo uso Bluetooth a veces me genera latencia, pero lo enchufo con un cable mini plug a la placa de audio y escucho y veo finales de audios pop, por así decirlo, en sentido pop, en el sentido de que donde la gente escucha a diario o escuchar en el celu. Decimos, pero bueno, si vamos a estar trabajando en un mastering con las frecuencias bajas, o sea, el low end, todo eso así súper cuidado, para que después el 98%, por no decir el 90 mejor, vamos a decir 90 para no ser tan polémicos, el 90% de las personas escuchan la música en los celulares o en los auriculares de los celulares. Entonces, eh, estamos en una jugada de como que la industria, entre comillas, perjudica lo que también a la vez se critica, bueno, es como un ida y vuelta. Eh, no, yo lo que quiero que dejar en claro esto es que no es que estoy diciendo que el mixtering es la tal o cual cosa. Yo más que nada lo que quiero dejar es que el mixtering es una paleta nueva que se abre dentro de la industria de la música para la gente que tiene otro tipo de recursos. Porque un artista consagrado, el recurso es llamar a la compañía y decir, che, quiero ir a masterizar a Los Ángeles, bla, 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 con este artista que hizo el disco de J Balvin, qué sé yo, cualquier cosa, les digo, pero si tiene la posibilidad económica y la producción, va a estar. En cambio, nosotros terminando trabajos de nuestras propias canciones o si trabajamos para algunos grupos que son independientes que no tienen una posibilidad económica total, porque todo es trabajo, fundamentalmente todo es trabajo, entonces es cómo, cómo hacer lo mejor posible dentro del estado de la producción. Yo siempre lo hablo con las personas que trabajo en sus discos, que la producción artística también tiene que ver con la producción de cómo manejar el volumen de la posibilidad económica que tenga el artista o la banda
o la persona que diga, bueno, tengo este volumen de dinero, entonces esa es la distribución, bueno, vamos a grabar a este estudio, después hacemos esto, el mastering, bueno, lo hacemos o no, lo hacemos adentro de la compu, mezclamos lo mejor posible y después le damos volumen, porque también una mezcla terminada con buen volumen puede estar muy bien. Una mezcla con buen volumen puede estar muy bien. Lo que hace la masterización siempre es como emparejar esas todas mezclas con diferentes volúmenes o algunas situaciones que a veces pasan, que una canción quedó mejor que otra o que una canción tiene mejor presencia, entonces, uy, mirá qué bien quedó esta canción, entonces con la otra canción que está un poco peor, entre comillas, con la masterización la nivelamos y queda más amalgamada, homogénea con el todo de lo que sería la obra del disco. Entonces, otra de las cosas también hablando esto de la escucha es que eh, la persona que masteriza generalmente está enfocada, y por eso digo que está bueno el know-how de los que masterizan, están enfocadas en el tema de audio, frecuencias y compresiones. No están enfocados si el estribillo está bueno, si la segunda parte sobra, o sea, la parte artística no está. Pero eso no quiere decir que no lo sepan. ¿Por qué? Porque hay muchas personas del medio que fueron evolucionando hasta dedicarse a masterizar. Entonces son músicos o son productores que se pasaron a hacer masterizaciones. Entonces, digamos, desde el arranque, el que masteriza es una persona que no, que está enfocada en la finalización y tema de problemas y resoluciones con respecto a frecuencias, audio, volumen, paneo, espacialización, conceptos globales de audio para un todo, un disco o una canción. Eh, entonces eso también está bueno tenerlo en cuenta para no perderlo, ese concepto de que el masterizador puede aportar eso. Pero si uno de los artistas dice, ¿y vos que hiciste el mastering, qué te pareció? Y por ahí uno ahí abre una puerta interminable, que aparece un nuevo productor que va a decir, no, bueno, en esa parte está muy larga, esa parte suena muy fuerte. Entonces a veces, y a mí me ha pasado con masterizadores, empezar a jugar un juego de... Yo siempre quise plantear por qué el mastering era una cosa que se resolvía tan rápido y ya estaba. Siempre el mastering es como que recibe una mezcla en un estado óptimo. Una mezcla que dice, bueno, esta mezcla está buenísima, la acomodo y ya está. O la acomodo y ya está, parece sencillo, pero no es así, no es tan sencillo. Pero digamos, eh, a veces cuando llevé trabajos a estudios de masterización, eh, la idea era consultarle qué le parecían los planos de algunas cosas. Entonces probablemente tuve devoluciones como, fíjate que está pasado de low, o las guitarras están muy fuertes, o están muy mediosas, o están muy... O sea, una devolución de la persona que masteriza, que ya sabe que la mezcla que le estamos entregando tiene algún problema, entre comillas, complejos, que la masterización trabaja con estéreos, solamente estéreos, o sea, un estéreo de mezcla, ¿no? Entonces era como algo complejo para resolver si, por ejemplo, si teníamos un problema de frecuencias en el bajo o en las guitarras, por así decir, o incluso que las voces están bajas, por ejemplo. Entonces, la manipulación para sacar adelante esos temas, aparte de resolverlo, afecta al todo de la mezcla. O sea, si yo tengo que subir la voz, supongamos que digamos, bueno, está en 1000, el volumen en 1500 Hz para definir esa voz que está baja, si yo la subo, también se va a subir lo que esté en esa zona. El tambor, un poco de hi-hat, no sé, la definición de las violas. Entonces va a empezar a haber una convivencia sonora compleja de que subimos la voz, pero también suben elementos que quizás estaría bueno que queden donde habían quedado en la mezcla. Entonces ahí empiezan esas devoluciones de personas que masterizan, que nos dicen, bueno, mira, escuché las mezclas, están buenísimas, salvo que acá en este tema tendrías que subir la voz un punto y medio para que, un punto y medio es un dB y medio, que es la medida de las cosas es, me subes un poquito la voz, eso es 1,2 decibeles, es un poquito. Entonces digo, ahí se llaman en algunos lugares que cuando uno se va, por ejemplo, como les decía, que uno mezcla en una mesa de, no sé, una API, un SSL en un estudio, se lleva mezclas con vocal up y vocal down, o sea, la voz puesta en un lugar que escuchamos y después un dB y medio arriba y medio dB abajo. Entonces se lleva 3 mezclas con diferentes volúmenes de la voz, porque ahí uno no es que puede volver al estudio a volver a corregir la voz solamente. Entonces empiezan esas cosas. Entonces, a partir de todas estas
idas y vueltas, el masterizador también puede dar devoluciones para que la mezcla tenga correcciones. Eh, en definitiva, es un ida y vuelta también. Entonces a mí me abrió un planteo que yo lo empecé a usar hace unos años, hasta que después, bueno, algunos trabajos los terminé dentro de Box, o sea, en el DAO de cada uno. Empecé a hacer mixtering, como quien dice, sin saber lo que existía el mixtering, lo hacía por concepto. Pero cuando estaba yendo a los lugares de masterización, en varios lugares quise ir con stems, que son estéreos de parte de las canciones. O sea, una mezcla, en vez que sea la mezcla final, tiene por un lado el playback y por un lado las voces, o la voz y los coros. Eso se lo planteé a un masterizador y hubo algunos que me sacaron, me dijeron, no, no, flaco, acá tenés que venir con estéreos, no hay que abrir, acá no se viene a mezclar. Pero ese es un planteo que digo, ¿por qué no podría haber sido de esa forma? Se supone que mi ejemplo era puntualmente este. Yo estaba trabajando en un disco hacía 4 meses, desde la grabación, todo hasta ese momento, y después en una tarde una persona resolvía el disco. Eh, y yo decía, si llevo la mezcla del playback y llevo el stem del playback, el stem de las voces y el stem de los coros, eran 3 stems. En vez de poner un estéreo, poner 3 estéreos en 0 de nivel y hacer el ruteo externo de masterizar y todo. Entonces, una vez que esté hecho, yo escuchaba y decía, bueno, a ver, eh, bueno, está buenísimo, me encanta el audio, ya está corregido, me quedó la voz baja. Entonces ir al canal de la voz, subirlo a un punto y volver a pasarlo y corregir y finalizar la cosa. Esto en un momento, una persona que siempre digo que es un masterizador, se llama Gustavo Furcade de Step Aheads, que es un estudio de mastering súper interesante, que tiene una tecnología alucinante. Y Gustavo en un momento me empezó a decir, bueno, dale, hagámoslo así como vos decís, porque yo quiero que vos estés contento. Me trataba como un cliente curioso, que fue lo que a mí me llevó a esa temática. Lo que pasa que hubo un problema que todos se imaginan, que como dice la canción de Lenny Kravitz, no está terminado hasta que está terminado. Entonces, cuando iba a hacer la corrección bueno, la voz quedó un poco baja, subamos un dB y medio, al subirla a un dB y medio, empezaba un desbarajuste porque todos los compresores y limitadores que estaban puestos incidían no de la misma forma que estaba en la mezcla. Quizás eran una forma parecida. Entonces, ¿qué pasaba? Terminábamos haciendo el seguimiento de en la segunda frase subí un poquito. Entonces, estábamos mezclando en el mastering. Eso es lo que todos los masterizadores odiaron de mí en algún momento. Pero bueno, yo entendía que eso era para beneficio de la obra y que estaba bueno tenerlo en un lugar de que, bueno, era una forma de trabajo. Finalmente era un trabajo para conseguir un resultado final, no sé. Entonces, después cada uno, por supuesto, en su know-how, pone sus límites para que los trabajos tengan determinado concepto y protocolo, por así decir, que bueno, esto tiene que venir así, porque si no, no lo puedo hacer. Entonces, creo que ante todas estas situaciones, eh, surge esta situación de que decir, bueno, el mastering siempre tiene una cosa que sirve todo. Eso yo lo dejé de hacer y también empecé a pensar que era una buena vara alta de decir, bueno, tratemos de terminar las canciones en un lugar óptimo, escuchar al masterizador, si hay algo que corregir, lo corregimos, pero siempre le volvemos estéreo al masterizador. Es como que me deshice de ese plan que hice durante un tiempo. Eso fue hace unos 10 años atrás, más o menos, lo que les estoy contando de el mastering por stems. Pero bueno, a veces para lograr cosas de mayor detalle, bueno, creo que también es una buena forma. Yo si tuviera un estudio de mastering en mi casa, trabajaría de esa forma, por stems, porque así puedo ajustar detalles. Lo que pasa que también, y esto es importante decirlo, hay gente que trabaja espectacular, que trae una mezcla y la mezcla no tiene un error, que no es mi caso, pero digo, hay gente que lo hace, entonces cuando va al mastering la mezcla está espectacular. Qué sé yo, los últimos mastering que tuve muy pocas devoluciones sobre la mezcla. Entonces entendí que había mejorado mucho mi forma de trabajar, que era más warrior, o sea, más guerrera antes, hace 10 años atrás, y ahora con el tiempo aprendí a escuchar, a evolucionar, en fin, todas esas cosas que venimos hablando. Eh,
voy a seguir mirando los conceptos de estos que tengo acá anotados. Ah, bueno, hablamos de la corrección posible de mezclas previo al cierre final, esto ya les conté. Bueno, hay una forma de entrega entre el máster y el masterización. Eso un poco lo dije, no es demasiado para desarrollar, pero es cuando uno termina unas mezclas dentro digamos, de la compu, e incluso en el mismo máster eh, uno puede, en esa diferencia que tiene que haber un espacio para que el mastering o lo que hagamos de levantar el volumen, tiene que haber un espacio para que entre render y master, que ahora lo vamos a ver grabado. eh, bueno, ahí estoy viendo que están agregando, les recordamos a todas las reacciones de las actividades. Ah, ok. No olviden, pueden encontrar la agenda completa del Congreso Virtual de Tendencias. Bien, hay un montón eh, de actividades para hacer. Bueno, no sé si alguno de los que está escuchando tiene alguna consulta, la podemos por el chat porque no está habilitado el micrófono, esto es así que es solamente por chat, si quieren escribirme algo, mientras eh, me voy a tomar un tecito que tengo preparado, porque ya si no se ofenden. ¿Algunas consultas que me quieran hacer? ¿Se entendió algo? ¿Vamos bien? Me dicen ustedes. Así. Bueno, no hay muchas consultas. Em, Lo que también es importante es cómo escuchamos, no se olviden eso, escuchar, en este caso yo estoy con unos auriculares y los auriculares son una buena forma de terminar audios dentro de, de in the box. ¿Por qué? Porque los auriculares van al oído y ahí ya están bien hechos, bien contemplados para el tema de, bueno, de que así las cosas se escuchan y no tenemos que tener tanto problema sobre la parte, digamos, de si hay trampa de low, si hay los parlantes, si tienen muchos graves, si son opacos, si son brillantes, o sea, todas esas cosas que tienen que ver con cómo escuchamos cada uno eh, digamos, en su home studio o en su casa. Entonces los auriculares es una muy buena forma de cerrar cosas. Eh, yo durante muchos años usé unos auriculares llamados Sony 7506, que son unos que todavía los tengo, están reventados, pero los tengo, funcionan. eh, que eran unos auriculares muy brillantes que te agotaban. Y ahora me pasé a estos que son unos Audio Técnica, que H50, que es un modelo que tiene muchísimo low end y high end, o sea, escucho más agudos y más graves que en los parlantes que tengo. Eh, Nada, y está muy bien, en el sentido de que estos auriculares me permiten mucho detalle y podemos obviar algunas cosas que cuando escuchamos afuera podamos tener errores de medición de frecuencias que no se escuchan o frecuencias que se escuchan de más, porque eso es uno de los conceptos también, medio volviendo a que si estamos escuchando y lo mismo que escuchamos, masterizamos y estamos siempre en el mismo lugar escuchándolo, entonces se arma como una especie de ese error que está desde el vamos, no lo vas a escuchar en ningún momento de la cadena de mezcla y mastering, o sea, de este mixtering, como decimos. Entonces digo, bueno, un poco hay que, si uno puede, salir a escuchar a otros lados, podemos dar llevar materiales a otros estudios de amigos o ver, o sea, eso es importante la comparación. O algunos, como en una época estábamos fanáticos, nos íbamos a escuchar a los autos que tenían buen sistema de parlante que se escuchaba con un lindo peso abajo de low, y cuando había distorsión era porque estábamos pasados de low. Bueno, he pasado por varias apreciaciones de a ver qué pasaba frente a, bueno, si eso era interesante escuchar en un auto y qué pasaba. Entonces también existe algo que siempre hablo, que es la comparación. Uno al masterizar compara, dice, bueno, voy a comparar este audio con este otro. Nada, es todo como muy importante el tema de tener como conceptos de que si uno no está comparando, no, a veces está medio perdido, está en la suya y no se sabe. Entonces, si uno trabaja en determinado software, puede poner una canción de alguien referencia que va a estar terminada, va a estar buenísimo y nos va a decir, mirá los graves, los agudos que suenan del tema que ustedes elijan que les guste, y de ahí comparar con lo que están haciendo. Porque a veces, muchas veces,
cada uno escucha en su home studio o en sus casas y bueno, me gustó, y después está bajo, o está muy fuerte, o no tiene low, o no tiene high. Bueno, uno de los grandes, no sé si errores, pero son los típicos casos de que cuando uno no termina de escuchar bien, no puede manipular las cosas digamos, bueno, de manejarlas bien, digamos, ¿no? Así que bueno, em, voy a ver si me queda algún ítem más. No tienen preguntas, así que bueno, opciones de mix, fuera estéreos. Bueno, la cadena de trabajo, ahora la vamos a ver. Eh, un segundo. Bueno, acá hay una persona que dice, las cualidades más importantes que considero al contratar a un masterizador son su audición y estética musical. El equipo y el estudio no son tan importantes, dice. Como que claro, que lo más importante es, como le decía yo, alguien que escuche, que está bueno eso. Eh, Después, a ver, esto ya lo dije. Mm. Bueno, acá bueno, está planteado también entre en varias cosas que fui levantando de foros sobre que, bueno, vuelve el planteo de si el mixtering existe, no existe, qué pasa, qué es. Bueno, en realidad es un resultado de las posibilidades de trabajar cuando uno tiene en su casa una compu y con eso puede llegar a hacer audios que estén buenísimos, o incluso decir, bueno, yo resuelvo así hasta que, bueno, por ahí algún día uno pasa a la etapa compañía que produce y que puede pagar el mastering y todo. Entonces, bueno, también el mixtering es una condición económica, claramente, y es una condición de modalidad, de comodidad, de probar, de hacer la propia experiencia uno, de terminar sus trabajos con un volumen, porque para mí el mastering es más sofisticado y tiene otros resultados, pero el mixtering llega a lugares que ya la industria los acepta, ya están bien. No hay como, ¿cómo hacemos? Que no es que, este disco no está masterizado. No pasa eso. Encima del mastering, por así decirlo, esto es medio como, también vuelve la polémica, como les digo. Si nosotros hacemos un porcentaje de la mezcla y lo que el mastering le agrega, por así decir, entre el 90 y el 95% es la mezcla. El 10 y el 5 es el mastering. Si el mastering es el 50% del sonido, hay algo que está mal. Entonces, también eso incide en decisiones, porque si fuera, bueno, si no tenemos un mastering, el sonido se cae muchísimo. Bueno, a veces uno dice, hago una valoración sobre si masterizo o le pongo volumen a la mezcla y lo dejo así, y la plata de masterización la pongo en un video. Empiezan las ideas de producción, ¿no? Voy a compartir, voy a mostrarles algunas sesiones que hice sobre mezclas y después la correspondiente máster adentro de la sesión, o también lo que hice fue, como la sesión era muy cargada de plugins y todo eso, para el rendimiento de la compu me sirva, lo que hice fue, hice un export del estéreo de la mezcla y lo llevé a una especie de mastering interno, que lo hago bastante, que a veces es mejor porque uno ya tiene más liviana la sesión y los procesadores de mastering son pesados. Entonces eso a veces incide en que si uno tiene una super compu, lo puede hacer en cualquier lado, y si no, a veces es conveniente directamente hacerlo en otra sesión. Por eso digo que siempre es adentro de la compu, ¿no? En la misma compu que uno trabaja. Voy a compartir pantalla, tengo el Pro Tools. Bueno, te pido, Fer, si me dices si se escucha y si se ve, por favor. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, voy a poner un pequeño play. Esta es una canción que tiene es una canción de jazz de una amiga, eh, artista también. Y acá, bueno, voy a poner play para que escuchemos. I took one look at you, that's all I meant to do. And then my heart stood still. My feet could step and walk. ¿Se escucha por ahí? Sí, se escucha perfecto. Bueno, bárbaro.
Bueno, sigo. Cualquier cosa pueden ir escribiendo en el chat si tienen algunas consultas. Bueno, acá estoy en una sesión de mezcla, claramente. Em, esta sesión fue la que hice. Hago un detalle para contarles. El, Estoy trabajando en este formato que es 48, 32 bits flotantes. ¿Por qué? Porque Zoom comparte en 48. Yo muchas sesiones tengo trabajadas en 44-100, que eso depende de cuando uno va a grabar, el formato que ya establece el estudio. En fin, a veces las placas tienen esa, no, mejor grabar así, mejor grabar así. Bueno, en fin, lo que les digo es que yo convertí estas sesiones a 48 para poder compartirlas con ustedes por Zoom, porque claramente hay como eh, bueno, esa pequeña problemática del 44-100, bueno, que en el modo online que estuve el año pasado y el otro año, ahí me di cuenta de que tuve que hacerlo en 48, se los quería comentar. Bueno, esta es una sesión de grabación de batería, bajo, contrabajo, piano y la voz de la cantante, que se llama Paula, o le decimos Poli. Y bueno, acá ven un montón de cosas. Lo que yo estoy haciendo siempre para las mezclas es armar canales de buceo. Entonces, por ejemplo, esto que estoy marcando que se pone en negro son los canales de batería, pero si ustedes se fijan, tengo el master kick, que sale por 1 y 2, que es la salida del master, los toms, todo el resto de la batería, o sea, los platos, el tambor, snare. Entonces, puedo poner en solo la batería, a ver si tengo el grupo. Sí. Escuchamos la batería. Tiene un poco de audio del piano y el contrabajo. The moment when my heart Lo mismo el contrabajo, por su grupo. Fíjense que hay un poco de invasión. Esto es un trío de jazz grabado en vivo. O el piano. Y acá la voz, por ejemplo, voy a frenar un segundo y voy a mostrar la voz. La voz canta en un lugar que tiene mucha invasión. my heart stood still. Don't know a single word was spoken, I could tell you knew. Casi que se escucha a la par, y entonces este sector que está más bajo es el sector del solo de piano, que lo que hice fue, para no perder ese ambiente, porque si lo borro, la canción cambia, le dejé un poco de audio de ambiente. Ahí está con el piano, ¿no? Escuchamos todo un poco. Bueno, ahí venía el 4/4, como se le dice en el jazz. Acá, por ejemplo, tengo un envío de reverb que viene a esta querida reverb, entonces podemos verlo acá en la voz. Stood still. My feet could step Tira and walk, muteo. my lips could move and talk, and yet my heart Seca un stood poco. still. Don't know a single aparece. word was spoken, I could tell you knew. Bueno, esos son un poco los comandos de ruteo que tengo en esta mezcla de esta canción, de este cuarteto de jazz en vivo. En vivo porque están todos los micrófonos puestos cerca, entonces lo que hay que hacer es tratar de que no se sacar frecuencias, limpiar. Bueno, ahí usé un montón por ejemplo, usé en la voz, este es un ecualizador simulador de Neve, para darle un poco de brillo, de definición y un poquito de brillo high-end en 12, estos son ecualizadores que dan tono con distorsión armónica. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos tipos de ecualizadores o dos tipos de líneas de plugins, los que dan tono y los que son como neutros, que en realidad modifican frecuencias. Todos modifican frecuencias, pero estos aparte agregan un tono, es como que se pone como un color, algo que a veces es súper interesante. Para mí en este caso está ideal. Por ejemplo, un ecualizador que no da tono
y sí limpia es este. Yo acá hice un low cut, o sea, este corte está hecho para que todo el rum del contrabajo, la batería y todo lo que se metía por el micrófono de la voz, sacarlo. Estamos en desde 200 para abajo, no hay nada. Y este es un ecualizador muy, muy sutil, muy buenísimo, ya lo vamos a ver en varios lugares diferentes y aplicados. Yo generalmente lo que hago es busco primero un audio con tono y gusto, como por ejemplo en este máster tengo también este típico compresor CLA2A, que es un compresor óptico, que también aparte de hacer la función de comprimir, da una especie de soplido, sería la palabra, o esa burbuja fina de agua, bueno, de agua finamente gasificada, como sería la descripción, y esto nos permite tener un audio en las voces o en otros elementos. Este es un compresor que puede funcionar muy bien en las voces, en guitarras acústicas, algún ambiente. Por ejemplo, no para guitarras. Las guitarras no. Ahora vamos a ver algo con guitarras, porque acá, bueno, las guitarras más que nada es una guitarra. No sé si está no hay guitarras en este. Hay otros tipos de compresores y hay limitadores. Bueno, este es un limitador, un clásico, un L2, que nos permite hacer, que yo acá lo estoy usando como digo, de arquerito, ataja algunos picos del momento. O sea, Stood still. funcionando. My feet could step and walk, my lips could move. Este justo actúa poco porque es el de los toms, que hay pocos toms, es todo más de escobillas en este clásico de jazz. Vamos a verlo acá y vamos a ver este. Yo esto lo pongo para este menos. Ven, acá no pasa nada, pero en algún momento si pinta como un palazo de batería, acá atenuaría. Yo le puedo dar ganancia acá, pero yo lo que quería era solamente sacar a picos que en algún momento aparecieron. Previo a este limitador, en este caso, tengo, a ver si aparece, acá está, un sistema de super que tiene como el CLA2A que le mostraba antes, esta es la compresión que hace sobre lo que achica del cero. Acá ecualiza, es como si fuera todo un canal analógico de valvular súper lindo. Se lo puse al ambiente de batería. ¿Por qué les muestro estas cosas? Porque todas estas cosas después finalmente son componentes del mixtering. Comprimir, limitar, ecualizar con tono, ecualizar sin tono. Esos son los elementos, no hay mucho más. No en un mastering o en una finalización no se pone un phaser, una distorsión, o sea, salvo que es una distorsión armónica, que es un poco lo que le decía, lo que da tono. La diferencia entre distorsión y distorsión armónica es un montón. La distorsión armónica es como lo decía, de burbujas finas de agua, es algo muy, un soplidito, una cosa que realza y define un montón para adelante lo que se escucha o lo que se ve de mezcla, como cuando los elementos se vienen para uno decir, qué buena definición. Hago un paréntesis y digo, también estamos supeditados a este modo de transmitir el mastering, que es, digamos, el punto óptimo y sublime de la mezcla a través de Zoom, y entonces es como que a veces por ahí ustedes están escuchando mono, no se aprecia el estéreo. Bueno, yo puse acá para que estemos lo mejor posible, que estoy compartiendo con Zoom y por el modo estéreo, capaz que aparece un estéreo, pero bueno, por ahí algunos si estás escuchando en la compu o en un celu, no sé. Vuelve la industria a ponernos en este modo de que cuál es la búsqueda de algo tan alto para que después terminemos como escuchando en el celular así afuera, ¿no? Como si fuera, o muchas veces el famoso, te mando el tema por WhatsApp. Sí, mándamelo para que lo escuche, pero no pensemos que por ahí puedo trabajar con algo, porque el WhatsApp comprime, destruye directamente. Entonces, después de esta breve así introducción de mezcla, después ya lo otro va a ser mucho más apuntado a lo que les decía. Tengo en rojo, este es el canal de Master, que es el canal donde sale todo. Fíjense que es un canal que no tiene muteo, es solamente volumen. En este caso yo, para pasarle a Paula y mostrarle cómo estaba la canción, le puse la canción en 0 decibel, que sería como a tope, ¿no? Digamos, de la posibilidad. Si me paso por arriba, va a haber picos. Pero yo acá tengo siempre puestos 2 aliados en los máster. Si ponemos la canción, vamos a ver el ejemplo de... Sin estos plugins, a ver qué pasa, los apago. Dale picos. I took one look at you, that's all I meant to do. And then my heart stood still. My feet could step and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still.
ahora no hay Don't picos. know a single word was spoken, I could tell you knew that if a clasp of hands don't be so well, you knew I never live at all until the thrill of the moment when my heart stood still. Bueno, se fijan que acá yo saqué estos, o sea, acá está el máster libre en 0 y la dinámica que trae toda la sumatoria de canales, o sea, todos los canales que vimos, todos estos canales con sus procesos y todo, vienen acá al máster. Esto sería como, entre comillas, una mezcla ideal. ¿Por qué? Porque toda la sumatoria de canales no incide a que haya picos en el máster, que es automático eso, casi siempre pasa. Tiene que ver con el estilo. Estamos escuchando una música de jazz en vivo y con mucho rango dinámico, o sea, porque justamente leemos la interpretación de los músicos y entonces en esa interpretación decimos, no puedo poner todo apretado arriba fuerte porque se achica esa sutileza de los músicos. El pianista es súper sofisticado y a la vez lleva las cosas de una forma mágica, entonces no está bueno que esté muy comprimido. Pero al momento de terminar esto, decir, bueno, veamos las mezclas, yo siempre en todas las mezclas pongo que es mi querido API 2500. API es la marca API. Es un compresor que lo pongo para darle un poco de volumen desde el Makeup. Hay muchos de los plugins que estamos viendo que están en el pack de Waves. Waves es la marca de plugins que se usa, o que por lo menos yo uso mucho. Obviamente que cada uno usa lo que tiene y lo que puede. Tenemos por un lado, yo en este caso estoy usando Pro Tools 10, ahora hay un Pro Tools 2 y ahora Pro Tools 2022, los que uso varios de Pro Tools. Después tenemos miles de software. Yo tengo acá, en esta compu, tengo un Ableton Live 9 y estamos por el 11. Y los plugins estos están en uso, pero si alguno de ustedes tiene una placa Universal Audio, se compra esos plugins que vienen en el DCP. O sea, hay como mucha información de muchas cosas. Creo que es importante tener herramientas para llegar a resultados que a uno lo diga, bueno, bien, está bueno lo que pasó. Entonces, volviendo, este es un compresor bus compresor, se llaman, que son los compresores que balancean el LIR por compresión a la vez. No es que comprime un lado y otro, sino que se balancea. Entonces, la mezcla gana. Y lo que yo hago, que es un detalle que es súper importante, todos los plugins, los procesos tienen que ser pequeños. No puede haber procesos exagerados en el plugin, salvo algo adrede, pero digamos en el detalle de finalizar masters, en el detalle de terminar cosas, es como muy difícil que uno tweakee como mucho, porque si en lo mucho en los plugins genera distorsión. Entonces yo pongo un compresor acá súper suave en el menor ratio posible. Le dejo suelto el ataque como para que la dinámica no la agarre rápidamente. El ataque cuando agarra rápido o agarra después de la reacción. Entonces fíjense cómo trabaja el compresor este. Y vamos a probar a apagar para que vean la diferencia. I took one look at you, that's all I meant to do, and then my heart stood still. Ahí lo apagué. My feet could step Ahí viene. and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Yo acá en los auriculares escucho una diferencia. Ustedes, no sé si ustedes lo perciben, pero bueno, ahí tengo varias. Voy a poner por acá para. No sé si me están escribiendo al chat, no sé si alguien escribió algo, pero bueno. Les decía, poca compresión, un poquito, no zarparse de plugins con muchos procesos porque no está bueno eso. Entonces, bueno, vuelvo a dejarlo ahí. Bueno, pongo play. Les voy a mostrar la otra medición, que es el tema de los loops. En este caso, el pack de Waves, este W es la marca, usa este WLMeter, que es un medidor de loops. Todos estos botoncitos, lo que nos fijamos siempre es en
Este es un medidor, o sea, loudness meter, lo que nos pone es únicamente medir, no incide sobre el audio. El audio ya lo tenemos definido con todos los otros procesos que hicimos. Entonces, al medir con este loudness meter, podemos ver, estas son las 3 lecturas principales. En el tiempo corto es como si fueran 3 segundos, en el long term es el tiempo de ya casi toda la canción, y nos da un promedio, y después tenemos acá la lectura momentánea de los loops, y los true peaks, que son esos picos que por más que tengamos limitado, la canción tiene, y a veces en las traspasos, principalmente las bajadas, los bouncing, los render, como cada uno haga, hay picos de true peaks que realmente después se convierten en ruiditos. Esto es algo para mí como que apareció hace poco tiempo, a partir de usar este medidor, porque digo, ¿para qué son los true peaks si uno tiene el limitador puesto? Bueno, esta versión que tenemos acá de este WLM Full Reset tiene un controlador de True Peaks. Acá dice True Peak Limiter, yo lo tengo apagado, pero vamos a ver cómo queda en la canción este tema de las lecturas de los loops. I took one look at you, that's Estos all son I menos meant to 18 do. de loop. And then my heart stood still. My feet could Los picos step están a and walk, menos my de lips los could 6 move dB, and los talk, True Peaks. and yet my heart stood Bien. still. Don't know a single word was spoken, I could tell you knew that if a glass. Con esto mido que la canción toda está en menos 15 decibeles. O sea, la canción debería subir así a Apple Music, con este nivel final. Entonces, yo creo que también es una apreciación de que cada uno hace a gusto cómo van las cosas. Entonces, lo que voy a hacer ahora, me voy a ir a buscar la otra sesión que tengo sobre esta misma canción ya llevada al mixtering. Ahora vamos a verlo. Vamos a escuchar primero entonces la canción que estaba mezclada en la sesión anterior, ahora pasó a ser un estéreo, y este es el rango dinámico que presentan, digamos, estas son L y R, y tienen todo este espacio hacia arriba, que lo podemos ver más grande. Ven que tienen como un espacio. Cuando lo llevamos al máster, después de este proceso, nos queda con este, y fíjense que hay como una línea acá que corta ese recorte de toda esa dinámica acá suelta, ¿no? Pero esto le hace al volumen final y está bueno lo que sucede. Entonces, para escuchar cómo sería la canción previo al masterizado, porque para comparar acá adentro, mejor dicho, voy a poner acá input. Este recorrido es así. De este canal azul pasa al canal verde. Este canal verde tiene un plugin que se llama Ozone, que ahora lo vamos a ver en detalle. El Ozone es un plugin que tiene 4 puntos de trabajo en este caso. Vamos a ver, voy a sacar acá esto un segundo. Tiene ecualización, y acá es lo que le hice a la ecualización, lo que hice fue cortarle unos low abajo, porque consideraba que para las plataformas digitales, por abajo de 30 Hz, no hacía falta que haya low end, y más para este tipo de música. Capaz que si estamos trabajando con música electrónica, u otro tipo de música que tenga más sonido abajo, sí hiciera falta controlar un poco mejor esto, pero le di un poco más en la banda 3, le di en 105, que era un lugar donde el bombo y el contrabajo pegaban lindo, lo subí un poquito, como un pequeño detalle, saqué un poco de, siempre hay que subir y sacar, o subir, hay 2 que suben y 2 que quitan, ese balance entre, no podemos ir todo para arriba, está bueno ir un poco y otro poco, eso nos permite, permite acomodar. Entonces, bueno, acá en este caso en la frecuencia 1100 le saqué para que se vaya un poco la cosa en la sala, así, eso, y después le dije ahí acá como levantar los agudos en esta banda 7 de a 8000 para arriba, que es donde sería casi la definición del brillo de los platillos, la voz, las reverbs, todo lo que está en la mezcla, ¿no? Por otro lado está esto que son compresores dinámicos, que están todos prendidos, compresores dinámicos no quise decir compresores multibanda, dinámicos son compresores y dinámicos es lo mismo, es un multibanda, entonces nos permite ir seleccionando por secciones de las frecuencias, entonces tenemos como,
Fíjense la aplicación de los graves, casi los sub, que es de 120 para abajo, los graves medios low, otro tipo. Ven, van variando acá los números y van variando estas apreciaciones, más sutil o menos sutil, más control o menos control. Entonces esto lo que hace es como que cada una de las bandas de dinámicas de compresión trabajan diferentes según las frecuencias. Eso ayuda mucho al mastering, porque hay mastering que tienen problemas de graves que están descontrolados, entonces con este sector lo podemos controlar. Encima este plugin tiene el preview, que podemos poner en solo cada uno de los plugins de cada uno de los sectores y escuchar. Por ejemplo, no se escuchó. A ver, pues estoy en solo. Quisiera escuchar. I took one look at you, that's all I meant to do. And then my heart stood still. My feet could step and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Don't know a single. No estaría haciéndolo, no entiendo por qué. Pero en realidad cuando uno pone en solo, escucha las frecuencias que eligió. Entiendo que es un error de placa o algo, porque no tendría que hacerlo. Después también está la espacialización, que ahora van a fijarse acá cómo se arma el espacio. También trabajan estas cuatro zonas de frecuencia. Lo que dice es que en las frecuencias agudas hay un estéreo un poco más abierto, para tener como los agudos más en las puntas, y lo que es en el centro, en vez de que sea un estéreo de graves, se ponga más mono, entonces eso centraliza más el peso de la canción. Y acá fíjense todo el espacio que se genera. I took one look at you, that's all I meant to do. And then my heart stood still. My feet could step and walk, my lips could move and talk. Después, por último, está el maximizador, que es un limitador que pongo un techo en menos 0,3, y después le doy el umbral, que es hasta donde me gusta que suba la canción. I took one look at you, that's all I meant to do. And then my heart stood still. My feet could step and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Bueno, ¿estaban viendo el plugin? Porque me salió un cartel. ¿Puede ser? ¿Estaban viendo el Ozone? Este plugin cuando lo abro. Sí, se vio, Rafa. Bueno, porque me salió un cartel y decía, ahora pueden ver la aplicación. Dije, wow. Bueno, gracias, disculpen. Bueno, entonces la diferencia que hay entre lo que es original y lo que es el resultado nos permite, bueno, con un solo plugin en este caso, llegar a este audio. Entonces, supongamos, voy a hacer esto, que esto es clásico de Pro Tools, hago una nueva, como que acá lo dejo vacío. Entonces, ¿cómo se hace esto? Una vez que tengo la canción, voy escuchando con una entrada de input y grabación, y voy escuchando, ¿no? Yo si muteo acá, o sea, apago el canal, acá no va a llegar al máster. Muteo. No llega, ¿por qué? Porque todo el proceso está entrando a los Ozone, y los Ozone finalmente... Entonces esto acá directamente grabo. Y esta es la forma de finalización, lo que sería... Si muevo el volumen, graba en los movimientos que hago en este canal auxiliar 1. Lo pongo en 0. O sea, lo que hago es que todos estos procesos que están de mezcla, más los que trabajé en el Ozone, se graban en un canal nuevo. Entonces también todos estos movimientos que voy corrigiendo se van quedando en... Esto sería como hacer el mastering, perdón, adentro de la compu, que es un poco la idea del mixtering, ¿no? Entonces digo, con un solo plugin resolvemos 4 elementos. Ecualizar, vamos a repasarlo, son estos 4 elementos que vienen todos en este solo plugin. Viene la ecualización, con este detalle, la compresión multibanda, entonces tenemos graves, medios agudos y agudos, la imagen estéreo que se puede abrir para que cuando uno está escuchando la canción se redimensiona
Yo creo que ahora si lo prendo y lo apago, no sé si va a andar, pero lo voy a intentar, a ver. heart stood still. Ahí lo apagué. Yo acá en los auriculares estos del celu ni los escucho. No escucho en realidad la apreciación es cuando en los otros auriculares que tenía sí lo escucho y en los parlantes también. Es sutil porque también cuando uno abre demasiado se pierde centro, entonces los elementos se van y queda como, nada, hay que centralizar otras cosas, por eso las frecuencias graves están más centralizadas. No sé si ahora me va a dejar poner en solo una cosa. Acá me dejó, fíjense. Están escuchando esto, ¿no? Así, entonces las frecuencias graves tienen este espectro casi que, si estuvieran normales, estarían ahí. Que también son bastante centro, porque los bajos y bombos los pongo en el medio. Pero si lo exagero, queda una liñita, como si fuera. Están en cero. Todos los elementos que están de 140 para abajo están en cero. Y si no, me voy a la exageración, que es abrirlo. Esto no sería bueno. Entonces, fíjense que los elementos graves se dispersan por el espacio sonoro de una forma rara. En realidad lo que hago con esto justamente es ajustar que esté lo más centrado posible para que en el medio tenga fuerza la canción. Otros elementos, por ejemplo, no sé, espacializar los agudos. Estos están muy por arriba, ya casi soplido, de 10.000 Hz. Entonces, si lo exagero más, va a haber como más todavía, más amplio. Ni entra la voz en este lugar, casi es como les decía, es como el aire de la canción. En el anterior, acá está en solo esta zona estamos en solo, y la espacialización acá es sutil, porque si no, la voz se bifurca, por así decir. Exagerarlo, mirá. Si lo cierro, queda la voz en el medio, mono, o espacio, aéreo, abierto. Bueno, esta es otra. Y por último está lo que es el limitador, que nos da un techo. Bueno, ahí cambió de canción. Voy a ver si lo... My feet could step and walk, my lips could ¿Qué move pasa con and esta talk, versión? and yet Esta my vez, heart stood dice que still. Don't know a rojo single word was spoken, I could tell me you ataja that if a lo que clasp of marca hands acá told me arriba so también. well, you knew Esto. I never live at all. Y acá tiene el True Peak Limiter prendido, para que no marque los True Peaks, porque si yo lo apago, voy de nuevo. Until the thrill of the moment when Sí, my vas a tener heart algunos stood True Peaks. still. Acá van pasando, le van los picos, ¿no? Y esto acá, por ejemplo, el True Peak se pasó a 0,1. Está una décima, perdón, por arriba del 0. Entonces, esto técnicamente es ruido. Entonces, no se te escucha bien. Bueno, pero esto fue hace un ratito. Bueno, disculpa, Martín. Bueno, lo que les decía, este True Peak, si no lo usamos desde el Ozone, se puede usar desde este, que acá lo prende y te lo regula, y uno acá puede elegir la ganancia. Este plugin acá estaría trabajando en modificar audio, si no yo lo tengo apagado y solamente lo uso para leer, y el True Peak sí lo pongo en el Ozone. En este caso les quiero contar, el Ozone que tengo yo es el 6, la versión 6. Hay una versión 9, que ya empieza a jugar a algo que es como, que ya viene con presets. Entonces uno puede poner presets, en estas también hay, que la versión 9 analiza y nos dice, bueno, pongo, ¿qué canción es esta? Bueno, la canción tiene un estilo, por ejemplo, jazz. Entonces, preset para jazz, pum, pongo y sale el preset para jazz. Entonces, eso ya es como muy, como que la máquina hace en función de uno. Entonces, a veces, para alguien que está trabajando siempre de una misma forma, capaz que consigue un preset que sí le sirve. Miren, a ver si acá hay algunos presets, no me acuerdo si están acá. No, esto es la automatización, aquí. No, esto no. Hay un lugar, tenemos ajuste de fábrica, no. Yo tenía unos previews hechos.
Bueno, a ver, pero no me deja correr esto. Acá hay un browser, a ver si lo ven ustedes ahí. Entonces hay como estilos, por ejemplo, balanceado, heavy y light. Desarrollo y dice CD Master, énfasis en los graves, énfasis en los agudos. Esto ya viene dentro de los Zone. Entonces uno elige uno de estos presets y algunas cosas, estos más light son cosas como gentle tape, como que viene con un audio tipo de cinta abierta, high end, bueno, diferentes estilos, preset de configuraciones que a veces si uno no quiere estar haciendo todo el detalle que les estaba explicando, que lleva un tiempo escuchar y corregir, uno directamente con eso tiene como la posibilidad de que salir con algo ya y después corregir por ahí desde ese preset, que también es interesante. Otra cosa que les quería mostrar es que el mastering no siempre tiene que ser algo fuerte y que quede como les mostraba esta idea de y encima este tiene dinámica. Hay algunos que son peores, que ya son dos cintas, directamente no tienen dinámica. Más en la música moderna de ahora, salvo la dinámica de esos cambios de partes, que las partes se ponen a flotar, que hay un sonido y hay una voz y eso, pero si no es todo el tiempo muy, muy comprimido, muy limitado. Otro tema de jazz que acá es una balada, es un tema tranquilo. Entonces, el más Terribly hard for love to ever last. Entonces, lo que hice es usar este mismo preset, pero no me aprieta tanto. ¿Por qué? Porque este tema tiene mucho menos volumen, hay una dinámica más tranquila. Vamos a escuchar el resultado, o sea, vamos a escuchar este. Too far. Y miramos los loops. Llegando acá atrás. Hay loops. Estamos bien. Los loops, por ejemplo, acá en el otro tema que seguimos escuchando este mismo canal sin proceso o sea, no lo que estamos procesando, sino el resultado. My feet could step and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Don't know a single word was spoken, I could tell you knew that of a clasp of hands, knowing so well you knew. Entonces este tema tiene menos 8 loops, está bastante por arriba, pero yo considero que está lindo porque tiene espacio dinámico, está bueno para las redes, y acá lo mismo, ponemos la parte fuerte de la balada, capaz acá al final. I fall in love too far. Llega hasta menos 10 loops el long term, o sea, digamos, son para mí un loop ideal es 9, menos 9 loops, que esté por arriba un poquito. Las plataformas no te revientan tanto el audio y la verdad está bueno, cómo se ve, cómo se escucha también. Bueno, no sé si ahora quieren hacerme algunas consultas o algo. Por acá, si quedó claro, fue medio interrumpida la sesión, eso lo lamento, pero es la tecnología que nos supera. Pero si quieren algún comentario o algo, intercambiamos algunas palabras. Fer, ¿se puede hacer algo así? Que alguno hable, me quiera consultar. Rafa, pueden dejar su consulta por el chat, el que quiera escribir, y vos la lees y la contestás. Ok. Bueno, en este caso yo les mostré un tema de jazz. Tengo otro tema también que es como un R&B, pero es más o menos lo mismo que vimos en función de esto, mientras si alguno quiere alguna pregunta. Si no entiendo que fui muy claro, eso también está bueno. Archivo. Bueno, mientras espero preguntas, voy a ver si consigo. No sé si me están escuchando, pero bueno, ahí vamos. No. Bueno, acá tengo otra idea también, a ver, lo voy a compartir como para
cerrar esta idea de el mixtering. Bueno, acá hay otro tema. Ven que siempre las sesiones son un poco lo mismo, el armado. Tiene un primer canal, que es una canción, que viene con un volumen que ya también la tiré acá para tenerla acá abajo, que es esta canción. Esta canción acá está saliendo directamente del lugar donde se graba, o sea, este canal contiene la canción. Por acá viene al auxiliar, vamos al Ozone, y después salimos, venimos grabando a este canal, que si quieren lo pongo de rojo para que lo identifiquemos. Vamos a este canal, y esta es la versión grabada contra la versión de la mezcla. Por ejemplo, para tener una idea, vamos a escuchar. Esta es la mezcla. Bueno, ya no recuerdo. Acá estamos en menos 15, menos 14. Tu sombra. El long term menos 16. Está tranquila. Y este tema, que tiene mucha presión sonora, yo le di bastante desde el Ozone. Ven que está como más, está más apretado, como se dice en la jerga. Y acá lo vemos. Vamos a escuchar. Esta ya es la versión pasada. Y ahora vemos los loops. Ya no recuerdo. Menos 10, menos 9. Es un tema que tiene mucho más grave, electrónico, electrónico. ¿Será que incluso estuvo ahí? ¿O lo habías dejado en un momento pasado? Mires donde mires hay un río. Bueno, eso fue todo entonces con respecto a esto de, a ver, las preguntas. Bueno, muy bien. Bueno, con esta idea final les quiero decir que, bueno, si quieren pueden hacer el mastering adentro de la compu llamado mixtering. Ya les conté un poco las ventajas y las desventajas, por qué se hace, desde dónde viene la idea. Bueno, y este es un formato de cómo trabajar que tiene algo interesante a la hora de, bueno, de manejar otros presupuestos y de manejar otras ideas, pero bueno, recuerden siempre que lo mejor es tener el mejor audio posible dentro de las posibilidades y las herramientas que uno tiene. Eso es, optimizar las herramientas que uno tiene. Así que bueno, si te parece, Fer, quedamos acá. Saludo a todos, gracias por estar ahí escuchando y aguantando los intercortes.